Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro, les va a dejar pensando, reflexionando y sí, hasta con un nudo en la garganta. Porque vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y en particular, de una decisión que ha tomado, una decisión que ha dejado a muchos atónitos y con un sinfín de preguntas. ¿Qué será esa decisión que ha causado tanto revuelo? ¿Qué hay detrás de este giro inesperado en la carrera y vida de Can Yaman? Prepárense porque vamos a desgranar todo esto con la pasión y el detalle que ustedes se merecen. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? El galán turco que se hizo famoso con series como Erkenci y Dolunay. Su carisma arrollador, su físico imponente y su talento actoral lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un ícono de la televisión y, para muchas, en el sueño hecho realidad. Ha conquistado mercados en Italia, España, América Latina y muchos otros rincones del planeta. Su popularidad es innegable y cada paso que da en su carrera es escrutado con lupa por sus miles de admiradores. Pero como en toda historia de éxito, siempre hay giros inesperados, decisiones que marcan un antes y un después. Y hoy, esa decisión gira en torno a Can Yaman. Durante mucho tiempo Can Yaman ha estado en el ojo del huracán, no solo por sus éxitos profesionales, sino también por su vida personal, sus relaciones y sobre todo por su evolución. Hemos visto cómo ha pasado de ser un actor prometedor a una estrella global. Y ha sido precisamente en este momento de apogeo, de máxima exposición, cuando ha tomado una decisión que ha sorprendido a propios y extraños. No es una decisión menor, créanme. No se trata de un simple cambio de agencia o de un nuevo proyecto. Estamos hablando de algo mucho más profundo, algo que parece apuntar a una redefinición de su camino. Para entender la magnitud de esta decisión, debemos recordar el trayecto de Can Yaman. Proveniente de una familia de abogados, él mismo estudió Derecho y estuvo a punto de ejercer la abogacía. Sin embargo, el destino lo llevó por otros senderos, el de la actuación, donde demostró un talento innato. Su ascenso fue meteórico. En poco tiempo se convirtió en el rostro de numerosas campañas publicitarias y en un referente en el mundo del espectáculo. Su imagen, su estilo, su forma de interactuar con los fans, todo ha sido parte de este fenómeno. Pero ¿qué pasa cuando un artista de su calibre decide dar un paso al costado de lo que parecía ser su zona de confort, o incluso, de lo que le aseguraba un éxito continuado? Pues bien, la noticia que ha conmocionado a tantos es la decisión de Can Yaman de centrarse, al menos por un tiempo, en un proyecto muy personal y que, a priori, se aleja de las grandes producciones televisivas que lo catapultaron a la fama. Hablamos de su incursión en el mundo del cine, pero no de cualquier cine. Can Yaman ha decidido apostar por proyectos más independientes, con guiones más complejos y, sobre todo, ha tomado la decisión de dedicarse a formarse de manera más profunda en la actuación, buscando roles que le permitan explorar facetas que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de mostrar. Esto significa para muchos un alejamiento temporal de las telenovelas turcas que lo hicieron un ídolo en mercados como España e Italia. Y esto, señoras y señores, es lo que ha generado esa mezcla de admiración y preocupación entre sus seguidores. Admiración por su valentía, por su deseo de crecer como artista, de no quedarse estancado en la imagen de galán que le ha dado el éxito. Y preocupación, por supuesto, por la incertidumbre que esto genera. ¿Volverá a las pantallas televisivas? ¿Tardará mucho en ver su trabajo en este nuevo formato? Lo que sí está claro es que Can Yaman no se conforma. Y eso, en el mundo del arte, es una cualidad admirable. Él ha expresado en varias ocasiones su deseo de interpretar personajes con mayor profundidad, de desafiar sus propios límites como actor. Y esta decisión parece ser la materialización de ese anhelo. Se habla de que está trabajando en un proyecto de cine en Italia, país donde tiene una legión de seguidores muy fieles y donde ha desarrollado una fuerte conexión personal y profesional. Y aquí es donde reside la emotividad de la situación. No es solo una estrategia de marketing, no es un capricho. Detrás de esta decisión hay una búsqueda, una necesidad de superación artística. Imaginemos la presión que debe sentir un actor que ha alcanzado la cima.
La expectativa de millones de personas, la constante exposición mediática, la rutina de rodajes largos y repetitivos. En algún momento es natural sentir la necesidad de reinventarse, de buscar nuevos horizontes que nutran el espíritu creativo. Can Yaman con esta decisión, nos está demostrando que el éxito no es una meta final, sino un punto de partida. Nos está enseñando que la evolución y el aprendizaje son constantes, incluso para aquellos que ya han alcanzado la cúspide. Y esto, para mí, es inspirador. Ver a alguien que tiene la seguridad y la humildad para reconocer que aún hay mucho por aprender y por explorar, es algo que deberíamos emular en nuestras propias vidas. Por supuesto, no faltan las voces críticas. Algunos piensan que está arriesgando demasiado, que está dejando pasar oportunidades de oro en la televisión. Otros, en cambio, lo aplauden y lo apoyan incondicionalmente, viendo en él a un verdadero artista comprometido con su oficio. La verdad es que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada uno tiene su perspectiva, y todas son válidas. Lo importante es que Can Yaman está siguiendo su instinto, su pasión, y eso siempre es un camino digno de admirar. Hemos visto cómo algunos actores de renombre han tomado caminos similares a lo largo de sus carreras. Buscando papeles más desafiantes en el cine independiente, explorando la dirección, o incluso tomándose pausas para dedicarse a otros intereses. Esta no es una tendencia nueva, pero sí es significativa cuando la toma una figura de la magnitud de Can Yaman, cuya influencia mediática es tan grande. Su carrera, que comenzó con una formación en Derecho, ya nos daba pistas de una mente curiosa y ambiciosa, que no se conforma con el camino más fácil. La transición del Derecho a la actuación fue un salto audaz, y ahora, de las mieles del éxito televisivo global, da otro salto, quizás aún más trascendental. Su conexión con Italia es un factor clave en esta decisión. Ha pasado mucho tiempo allí, ha sido muy bien recibido, y ha desarrollado proyectos que van más allá de la actuación, como su incursión en el mundo editorial y su participación en eventos culturales. Esta apertura a otras culturas y a otras formas de expresión artística parece estar moldeando su visión a futuro. Quizás esté buscando ese equilibrio entre su fama global y una carrera más selectiva, más enfocada en la calidad y en la profundidad artística. Italia, con su rica tradición cinematográfica y su aprecio por el arte, podría ser el caldo de cultivo perfecto para esta nueva etapa. La forma en que ha sido recibido en Italia, no solo como actor sino como personalidad, le ha permitido experimentar una cercanía con el público y con el arte que quizás no encontraba en el ritmo vertiginoso de las producciones televisivas turcas, a pesar de su éxito masivo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué tipo de cine está buscando? ¿Son dramas intensos, películas de autor, o tal vez algo completamente diferente? Aún no se conocen todos los detalles, y esa misteriosa aura que rodea esta decisión solo aumenta el interés. Lo que sí sabemos es que su compromiso con la formación actoral es serio. Se rumorea que ha estado asistiendo a talleres y clases, perfeccionando técnicas y explorando nuevos métodos de interpretación. No se trata solo de tomar un papel, sino de prepararse para él de manera exhaustiva. Esto habla de un actor que no se fía únicamente de su carisma natural, sino que está dispuesto a trabajar arduamente para pulir su arte. La inmersión en estos talleres, lejos de los focos de las alfombras rojas, demuestra una dedicación profunda a su oficio, una voluntad de aprender de maestros y colegas, y de nutrir su sensibilidad artística en un entorno más íntimo y reflexivo. Este es un momento crucial en la carrera de Can Yaman. Es un salto al vacío, sí, pero es un salto con propósito. Es la valentía de un artista que decide priorizar su crecimiento sobre la comodidad del éxito ya asegurado. Y eso, en mi opinión, es lo que lo hace tan fascinante. No es solo un rostro bonito o un cuerpo escultural, es un alma inquieta que busca la excelencia, que no teme reinventarse. La industria del entretenimiento a menudo premia la continuidad y la previsibilidad. Sin embargo, los artistas que realmente dejan una marca son aquellos que se atreven a salirse del guión, a explorar lo desconocido, a desafiar las expectativas. Can Yaman está eligiendo este camino, un camino que promete ser más arduo pero, sin duda, más gratificante desde una perspectiva artística. ¿Qué podemos esperar de él en este nuevo capítulo? Probablemente roles que nos muestren una faceta completamente diferente de su talento. Quizás personajes más complejos con matices psicológicos, que le permitan demostrar la amplitud de su rango actoral. Podríamos estar ante el nacimiento de un Can Yaman actor de cine, un artista que trasciende las fronteras de la televisión y se adentra en un territorio más exigente y gratificante.
Imaginemos interpretaciones que exploren la vulnerabilidad, la ambigüedad moral, o la profundidad de la condición humana, lejos de los esquemas preestablecidos de los protagonistas de telenovela. La posibilidad de verlo en producciones que requieran una entrega emocional total, una sutileza interpretativa y una conexión íntima con el personaje es emocionante. La reacción de sus fans es un reflejo de la conexión emocional que ha generado. Ver cómo un ídolo toma una decisión que implica un cambio tan drástico puede generar sentimientos encontrados. Si bien muchos de sus seguidores lo acompañan en esta nueva aventura con entusiasmo, otros expresan su nostalgia por las series que los enamoraron. Sin embargo, al final del día, el verdadero fan es aquel que apoya la evolución de su artista favorito, que entiende que el arte es un camino de constante descubrimiento. Es importante recordar que esta decisión no es un adiós definitivo a la televisión, sino una pausa estratégica, una forma de recargar energías y explorar nuevas avenidas. La lealtad de los fans se pondrá a prueba, pero también se fortalecerá si logran conectar con esta nueva versión de su ídolo. Así que, en resumen, la decisión de Can Yaman que conmueve a todos es su giro hacia el cine independiente y su enfoque en la formación actoral, lo que implica un posible alejamiento de las producciones televisivas que lo hicieron famoso. Es una apuesta por la profundidad, por el crecimiento artístico, por desafiar sus propios límites. Es la valentía de un actor que decide seguir su instinto y explorar nuevos horizontes, demostrando que el éxito no es un destino, sino un viaje de constante aprendizaje y reinvención. Es un mensaje poderoso para todos nosotros, que nunca es tarde para reinventarse, para buscar nuevos retos, y para perseguir aquello que verdaderamente nos apasiona, incluso si eso implica salir de nuestra zona de confort. Can Yaman con esta decisión, se consolida no solo como un ídolo de masas, sino como un artista genuino y un ejemplo de perseverancia y audacia. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes. Espero que esta visión sobre la decisión de Can Yaman les haya resultado interesante, y sobre todo, que les haya servido de inspiración. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Apoyan esta decisión? ¿Qué tipo de roles creen que les sentarían bien en el cine? ¿Les preocupa este cambio o lo ven como una evolución natural? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. La conversación sobre su futuro artístico está abierta, y sus opiniones son muy valiosas. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.